El andén. Marta ya nos está esperando en el andén de Factor Ferroviario para la tertulia de hoy. Sí, Ángel, os estoy esperando porque además hoy traemos un tema muy interesante. Queremos hablar cómo el tren está presente en nuestras vidas a través del cine, la música y la cultura. Vamos a empezar por el tren y el cine, una gran amistad. Estoy segura, de que todos conocemos películas, más de una y más de dos, que tratan sobre trenes. Y es que, pues este tema resultaba muy atractivo para construir historias. Vamos a empezar, vamos a comentar solo algunas de ellas porque ya os digo que hay infinidad y la lista pues es interminable. Para ello vamos a empezar remontándonos hasta 1896, con una gran historia creada por los hermanos Lumière, la llegada del tren a la estación de la Ciotat. Fue una de las primeras películas proyectadas en público y además fue pionera en el lenguaje cinematográfico. ¿Y qué pasa? Pues que esta película tuvo un gran impacto. Y es que se dice que la reacción ante la llegada del tren a una estación fue de miedo, porque los espectadores pues, no estaban acostumbrados a ver imágenes en movimiento en una pantalla, así que tuvieron realmente miedo de que el tren atravesara la pantalla y se dice que incluso algunos se fueron de la sala. Madre mía. Y siguiendo con el cine, encontramos otra película que se proyectó varias décadas después de la que ha comentado Marta, en el año 1926, y que es un clásico dentro de las películas de acción, donde Buster Keaton convirtió al tren en el mejor compañero de reparto de su obra maestra, El maquinista de la General. En este caso, lo curioso de esta película es que fue considerada un fracaso tanto crítico como financiero en su lanzamiento inicial. De hecho, fue el mayor fracaso de Keaton. Sin embargo, décadas después comenzó a ser considerada como una de sus mejores películas hasta el punto de que la película se situó en la posición número 2 de las 100 mejores películas de acción de todos los tiempos. Bueno, si hablamos de clásicos, lo que yo os traigo son clasicazos. Y es que vamos a hablar de Alfred Hitchcock. También se interesó por los trenes en alguna de sus películas. Por ejemplo, muchos conoceréis Alarma en el Expreso, de 1938, ya hace. O Extraños en un tren, de 1951. Y más famosa seguramente, Con la muerte en los talones, en 1959. Y es que para Hitchcock el tren no solo contenía la acción de la película, sino que también la observación facilitada a través de la ventana del tren se entendía como análoga a la sensación de soñar. Además, esa asociación con la velocidad y las máquinas, el nombramiento de vagones y la calidad del servicio, posiciona estas películas en una narrativa de dinero, de poder y de política. Y para terminar de hablar de películas clásicas, tenemos que mencionar también Asesinato en el Orient Express, de 1974, y que está basada en la novela de Agatha Christie, donde se utiliza el tren como un enorme tablero de juego en el que nada es lo que parece y un misterio se mueve entre estación y estación. Pero este interés por los trenes en el cine llega hasta la actualidad, hasta el día de hoy, porque también nos encontramos con películas más recientes como Imparable, Tren a París, El tren del dinero, La chica del tren, Polar Express, Bullet Train o El último vagón. Y como veíamos antes, no solo de cine vive el hombre, y el tren está también presente en otras artes, como lo son la música. Supongo que ahora todos tenéis en la cabeza el traqueteo melódico del tren de la intro de Factor Ferroviario de nuestro querido colega Ferdy Rock. Documentándonos también para hacer esta tertulia, hallamos en una web impresionante, la verdad, www.racer.com/music/ en inglés, sobre canciones del ferrocarril, donde se recogen canciones populares grabadas desde la década de los 1950 con bandas sonoras cinematográficas, televisivas, composiciones clásicas y de jazz, todas ellas relacionadas con el tren, así como registros de sonidos reales de trenes. Por dar un ejemplo, el compositor checo Antonín Dvořák era un apasionado de las locomotoras y, aunque no compuso una obra abiertamente relacionada con ellas, para la creación del primer tema de su séptima sinfonía tuvo en mente la llegada de un tren festivo que traía a campesinos compatriotas de Pest. Bueno, estoy seguro que si mencionamos algunas canciones en español, todos vais a estar más familiarizados que con este personaje que ha dicho Laura, Antonín Dvořák. Así que vamos con algunas en español
que han tenido presente al tren en sus letras y han utilizado además infinidad de símiles y metáforas relacionadas con el tren. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado la canción La Estación de Mecano en el año 85? O El tren que nunca cogimos de Meclán ya en el 2001. Y otra también del 2001, muy conocida y que seguro que le gusta mucho a Marta, Cerca de las vías de Fito y los Fitipaldis. Por otro lado, nos encontramos en el álbum de Alejandro Sanz, que lleva como nombre El tren de los momentos, publicado en el 2006. Y por último, Trenes perdidos, de Los Secretos, en el año 2011. Pero hablando de música y trenes, no podemos olvidarnos las canciones infantiles. Por ejemplo, El tren se va, de Enrique y Ana. Y muchos de nuestros niños han aprendido los números con Bob el tren. Hay un gran número de canciones infantiles que utilizan los trenes a modo didáctico, porque como ya comentamos en otra tertulia hace ya unas semanas, muchos niños y niñas sienten especial interés por los trenes. ¿A ti, Marta, te suenan estas canciones o no? Eres muy joven para ellas. No, sí me suena. Para algunas soy joven, ¿eh? Que conste. Pero sobre todo Fito y Fitipaldis, como has dicho, me encanta. Y bueno, para terminar esta tertulia vamos a comentar otro aspecto en el que pues realmente nos podemos dar cuenta de cómo el tren está presente en nuestras vidas y además que me resulta súper interesante y divertido. Y es la cantidad de expresiones que utilizamos relacionadas con los trenes. Por ejemplo, Laura, sabrás a lo que me refiero si te digo, estás como un tren. Me suena, alguna vez lo he oído. Seguro que también os suenan dichos como el tren de Arganda, que pita más que anda, que por cierto yo creo que la contamos ya en alguna anécdota, en algún pasado episodio. Y también habréis oído dichos, o sabréis a lo que nos referimos cuando decimos cosas como llevamos un tren de vida de tal manera o vives a todo tren. Y seguro que también os suenan metáforas como no dejes escapar ese tren, o el tren pasa solo una vez en la vida, o incluso frases mucho más profundas. Si un tren no se detiene en tu estación, entonces no es tu tren. Qué profundo. O muchas veces el tren equivocado me llevó al lugar correcto. Otro ejemplo que se me ocurre es la expresión tren de pensamiento, que asocia el viaje y el tren, el movimiento y el sentimiento. O como para parar un tren, cuando nos referimos a que tenemos mucho de algo. Otro que está bien es ir en el tren de San Fernando, un ratito a pie y otro andando. O, por ejemplo, el amor es como los trenes. Unos van y otros vienen. Bueno, y es que los trenes tienen una similitud con la vida, se montan y bajan personas, se suben siguen diferentes vías y algunos trenes pues solo pasan una vez. Y la vida es así, conocemos muchas personas, seguimos diferentes caminos y algunas oportunidades solo se presentan una vez. Bueno, dejamos aquí la tertulia de hoy. Esperemos que os haya gustado esa analogía entre los trenes y el cine, la música y, como no, toda esa cultura literaria y frases célebres. Y para cerrar, qué mejor que acabar con otra frase, que es: una historia es como un tren en movimiento. No importa dónde lo abordes, tarde o temprano llegarás a tu destino. Hasta luego. Ancho ibérico. Y como siempre, finalizamos con la sección Ancho ibérico y en esta ocasión vamos a hacer un monográfico sobre el tren serie 104. Empezamos por el ancho de vía para el cual está construido y este tren tiene un ancho de vía de 1.435 milímetros, el ancho internacional. Además, la tracción del tren es eléctrica. El tren se alimenta con una tensión de 25 kilovoltios y una frecuencia de 50 hercios. Su potencia total es de 4.000 kilovatios. La velocidad comercial de este tren es de 250 kilómetros por hora. Pero, sin embargo, puede alcanzar una velocidad máxima de 270 kilómetros hora. El tren está compuesto por un coche motor, 2 coches intermedios y otro coche motor. Tiene 8 bogies motores. Los motores del tren son asíncronos trifásicos. Y cuenta con 2 cabinas de conducción. Este tren dispone de 4 convertidores estáticos de 110 kVA para la alimentación de equipos auxiliares. Y además de eso, también tiene 2 compresores. El tren utiliza freno dinámico eléctrico regenerativo.
pero también tiene freno neumático, que es de tipo aire comprimido. Este tren utiliza el aparato de enganche Stauffenberg. Es capaz de operar en formación múltiple con otros 2 trenes. El empate de los bogies del tren tiene una distancia de 2.700 milímetros. Y el diámetro de sus ruedas es de 890 milímetros. En cuanto a capacidad, el tren tiene en total una capacidad de 236 plazas, además de una plaza para personas con movilidad reducida. Y si vemos cómo están distribuidas estas plazas en los coches, tenemos la siguiente distribución. El coche 1 tiene 31 plazas de clase preferente. El coche 2 tiene 67 plazas de clase turista más una plaza para personas con movilidad reducida. El coche 3 tiene 74 plazas de clase turista y finalmente el coche 4 tiene 64 plazas de clase turista. Este tren fue construido entre Alstom y CAF. Actualmente tenemos 20 unidades de este tren en servicio comercial. Y por último, comentar que el primer servicio de este tren fue en el año 2004. Pues nada más, como siempre, dadle al like, suscribiros, apuntaros a nuestra newsletter factorferroviario.substack.com. Os dejaremos nuestro mail en la descripción del vídeo para que nos escribáis lo que queráis, lo que necesitéis. Os esperamos en los comentarios para leeros y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Todo. Para fomentar Start again. Me he liado porque nada, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Este documento, a ver, Bueno, a ver, y para hablar de terminar de películas clásicas, Y para hablar de terminar, has dicho. ¿ah, sí? Bueno, a ver, y para hablar de terminar de películas clásicas, y como no solo de trenes, no me estoy... Empiezo.